Y dicen por ahí que la vacuna del COVID está a la vuelta de la esquina. La pregunta que todos tenemos, mi patrono, ¿me puede obligar a vacunarme? ¿Me tengo que vacunar para trabajar una vez esté disponible la vacuna? Pues ese es el tema que tenemos hoy en Recursos Humanos con Calle, así que no se despeguen. Por otro lado, recuerde, empresa, que si quieres contratar a ese personal idóneo para tu compañía, tienes que comunicarte con Smart Screening Puerto Rico. Los puedes contactar en www.smartscreeningpr.com o los puedes llamar al 787-523-4393. Smart Screening PR. Pues amigos de Recursos Humanos con Calle, pues miren, hablando de esto del alza de contagio, pues nos encontramos ahora haciendo algunos programas en exteriores para evitar, obviamente, ¿verdad?, el contagio en el estudio. Así que si hay algún ruidito, algún animal, algún gallo, cosas así, ¿ves? Como ese que lo escucharon, no pasa nada, es normal. Precisamente hablando del tema de COVID y el alza, también hemos escuchado recientemente el tema de la vacuna. Según dicen por ahí, está a la vuelta de la esquina que la vacuna llegue a los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, tan temprano o tan cerca como aparentemente diciembre. La pregunta de los 24,000 chavitos que todo el mundo me hace, dice que cuando la vacuna llegue, si yo no me quiero vacunar, mi patrono me puede obligar a vacunarme, en la industria que yo trabajo me tengo que vacunar. Bueno, pues esta pregunta se la tenemos hoy al licenciado Sanabria, que nos acompaña para ayudarnos con esto. Bienvenido, licenciado. Hola, Jessica, gracias por la invitación nuevamente. A ti. Pues mire, licenciado, tengo esta pregunta todo el tiempo y ya la gente no ha llegado a la vacuna, entonces está el que quiere correr a ponérsela, pero el que todavía no confía mucho y pues tiene temor de la misma, y más allá de eso, temor de que su patrono le obligue a tener la vacuna para poder trabajar. Sí, pues eso es una pregunta bien compleja, y cuando uno la contesta, uno tiene que ser consciente de que existe una perspectiva del gobierno público y otra perspectiva de la empresa privada. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando tú tratas de contestar esta pregunta, tienes que analizarla desde las dos perspectivas. Si estamos hablando del gobierno, Jessica, históricamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos y otros tribunales le han reconocido a los estados y territorios como Puerto Rico una especie de poderes policiales, o lo que llaman los police powers, y entre esos police powers se encuentra esa obligación y ese deber que tiene el Estado de proteger a la ciudadanía contra riesgos a la salud pública. Y en esa medida, bajo ese poder de policía o de police powers, es que el Estado ha podido obligar a ciertos ciudadanos a vacunarse contra distintos tipos de condiciones, de virus, de epidemias, entre otras cosas. Ahora, eso es el Estado bajo sus poderes policiales, ¿verdad? Los police powers. Otra cosa es decir, si una empresa privada puede a un ciudadano privado que es su empleado requerirle y obligarlo a vacunarse. Y aquí en Puerto Rico esa respuesta va a depender en algunas circunstancias de qué tipo de funciones hace esa persona, y en otras circunstancias de lo que esa otra persona realiza como funciones y otros derechos que tiene. Y ahora me explico un poco mejor. En el contexto privado, tú sabes que en Puerto Rico, Jessica, tenemos la Constitución de Puerto Rico. Y la Constitución de Puerto Rico tiene expresamente un derecho que se conoce como el derecho a la intimidad. Ese derecho a la intimidad incluye la capacidad de cualquier persona de tomar sus decisiones relacionadas a qué tratamiento médico, por ejemplo, se da. Entre ellos, vacunarse. En Puerto Rico decimos que esa constitución y ese derecho son de factura más ancha, lo que significa que la persona tiene un derecho fundamental a decidir cómo se va a medicar, qué tratamiento va a seguir. Y en la medida que un patrono le quiera imponer un tratamiento médico a una persona, cuidado si la persona puede levantar o invocar ese derecho. De igual forma, una persona en el ámbito privado podría decir: es que yo soy objetor de conciencia o mis creencias religiosas no me permiten vacunarme. Y a esos fines existen leyes y reglamentos federales y estatales que le dan a esa persona el derecho a oponerse a un requerimiento o una imposición patronal de que la obliguen a vacunarse, ya sea porque por motivos religiosos no cree. Incluso
La objeción de conciencia es un concepto más amplio que el discrimen por religión o las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque incluye los valores morales y los planteamientos filosóficos. Y hay personas que simplemente por filosofía no creen en las vacunas. Pero Sanabria, sí. Y eso lo sabemos, incluso no solamente con la vacuna del COVID, sino con el tema en general de vacunas, incluso que muchas madres ahora han decidido no vacunar a sus hijos, etcétera. Eso es otro tema. Pero obviamente, ¿verdad? Parecido o a este. Concentrándonos en el COVID y queriendo resumir lo que has explicado para que el público pueda entender, básicamente en el ámbito privado, el patrono no puede obligar a un empleado a que se vacune. Ahora, en teoría, Jessica, para que te interrumpa, no debería poder obligarlo, pero todo el patrón en Puerto Rico tiene un deber de proteger a todos sus empleados contra riesgos y su salud y seguridad. Y quizás algún patrono agresivo, valiente, pudiese decir que no empeza esos derechos que tiene el empleado reconocido por distintas leyes. Yo como quiera, mi deber de proteger a los demás es tan y tan amplio que puedo requerirlo. Entonces eso es algo que se podría litigar en un tribunal, porque lo que quiero decirte en otras palabras, Jessica, y lejos de dar una respuesta categórica, y me faltó decirte también que cualquier persona que entienda que su salud puede estar en entredicho por vacunarse, también tendría un derecho a ponerse esa vacuna. Pero lejos de dar una respuesta categórica, esto es un issue novedoso. El COVID, tú estás diciéndolo, es un virus que está evolucionando día a día y se recibe información nueva todos los días y mucha gente no sabe cómo manejarlo. Lejos de dar una respuesta categórica, existen unos derechos que los empleados tienen, que ya los hemos resumido brevemente, y al mismo tiempo una obligación patronal que en su momento el tribunal va a tener que poner en una balanza. Ok, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, si yo tengo, bueno, antes de esta pregunta, en el caso de la industria de salud, que es una industria privada, en algunos casos, sí es requisito yo decirle a un enfermero, por ejemplo, que obviamente está trabajando incluso probablemente con las poblaciones más vulnerables de este virus, tienes que vacunarte contra el COVID. Ahí sí realmente el patrono tendría la obligación incluso de exigir, porque hoy día muchas instituciones en el ámbito de la salud requieren, por ejemplo, la vacunación de influenza, entre otros, porque obviamente pues sabemos también lo contagioso que es. Están expuestos y ciertamente hay una orden ejecutiva y un reglamento del Departamento de Salud que requieren o le dicen a las instituciones hospitalarias, entre otras, que vacunen a sus empleados contra viruses y otras condiciones. Ese reglamento dice, mira lo que dice Jessica, e incluso su lenguaje y redacción es un poco confusa, porque lo que dice es que toda institución hospitalaria debe exigirle a sus empleados que se vacunen, pero más adelante el mismo reglamento dice que para hacer eso tiene que recibir el consentimiento del empleado. Y si el empleado no da su consentimiento, la institución hospitalaria tiene que anotar en un registro que ese empleado no quiso vacunarse, y entonces ese reglamento le da la facultad al secretario del Trabajo que si de Salud, secretario de Salud, que si así él lo requiriese, pues él podrá obligar a una persona a vacunarse. O sea, que aunque hay un reglamento en el contexto de las instituciones hospitalarias que dice que los empleados de instituciones como hospitales deben vacunarse, no es que el hospital puede obligar al empleado. Lo que dice es que hay un reglamento que le dice que tiene que exigirse a los empleados, pero si el empleado no da su consentimiento, pues el patrono lo que tiene que hacer es anotarlo, y si el secretario del Trabajo busca quién no se ha vacunado, pues el secretario del Trabajo podrá exigirle. Pero una pregunta, Sanabria, sí. En el caso entonces donde el patrono diga, bueno, para trabajar en este lugar se requiere que las personas estén vacunadas. Sí. El empleado o el candidato a empleo que no quiera vacunarse, ya habiendo dicho todo lo que has explicado, pues tal vez no hay una obligación en ley, pero sí el patrono puede entonces decir, bueno, pues entonces no puedes trabajar acá. Eso es un requisito de empleo, y si no te quieres o no te puedes vacunar, pues entonces no puedes trabajar conmigo. Eso sí pudiese ocurrir. Un patrono pudiese hacerlo, sobre todo si el patrono de buena fe piensa que las funciones que ese empleado va a realizar lo van a exponer a un riesgo de contagio mayor. Así es que se justificaría una intromisión contra esos derechos que he hablado de esta manera, pero como quiera la contestación no es automática. ¿Por qué? Porque si el empleado no se me quiere vacunar y yo lo quiero sacar rápido,
el patrono se puede exponer a que el empleado le reclame discrimen por razón de creencias religiosas, discrimen por razón de impedimento, violación al derecho a la intimidad, entre otras cosas. Por eso es que el patrono debe manejar este asunto con un especialista en recursos humanos, con un abogado que lo lleven de la mano, porque si bien el patrono pudiese exigir en ciertas circunstancias a un empleado que se vacune, la respuesta automática no necesariamente es sacarlo, excluirlo de empleo. Bueno, incluso voy a poner este ejemplo, perdón que te interrumpa, pero un escenario, ¿verdad? Para complicártelo un poquito más. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Vimos que hace unos años, ¿verdad?, para atrás, hay muchas madres, muchos padres que no han querido vacunar a sus hijos. Y sabemos que para poder matricular a los niños en la escuela, en los colegios, se requiere esa certificación de las vacunas. Y ha habido mucho problema recientemente precisamente por de repente ese cambio donde está aumentando los padres que no están vacunando a los niños. Entonces, ¿qué hacemos? Los niños no van a poder estudiar porque entonces no tienen la vacunación. ¿Y cómo entonces las escuelas y los colegios han comenzado a cambiar con una declaración jurada ante otras cosas para entonces permitir a esos niños que no están vacunados que sí puedan estudiar? Y pues un escenario bastante parecido, porque sí, eso... Si fuese el caso donde mucha gente, ¿verdad?, no quisiera vacunarse, pues entonces no van a poder trabajar. Entonces, en otras palabras, le estarían cerrando todas las oportunidades de empleo. Así que yo creo que algo parecido puede suceder. Sí, algo parecido podría suceder y eso hay que mirarlo con pinzas. Ya hay decisiones de distintos tribunales a nivel de Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico, que han validado, por ejemplo, los requisitos que las escuelas o instituciones educativas imponen a un estudiante en términos de si debe exigirle que se vacune o no. Han dado el visto bueno para ese tipo de políticas y procedimientos, pero sin olvidar, y siempre que hacen los pronunciamientos enfatizan en que en la medida que yo exija eso, ¿verdad?, en una escuela como condición de ingreso, como quiera, y sobre todo si es una escuela que recibe fondos federales o estatales, tengo que tener cuidado de no discriminar por razón de distintas categorías, que es lo que hemos discutido brevemente. Pero ciertamente el ejemplo que tú das, Jessica, es un ejemplo muy pertinente, y ciertamente eso que hacen esas escuelas lo podrían hacer los patronos, pero con cuidado. Bueno, mucha gente cree que se acabe el 2020 por el tema de la pandemia, entre otros, pero nada, el 2021 va a estar entretenido porque a Dios gracias vamos a tener vacuna, pero entonces van a empezar las cosas nuevas y que nadie sabe en precisamente estos temas con la vacunación. Y hablando un poquito del COVID, tengo un sinnúmero de consultas que las personas siguen haciéndome en el lugar de trabajo y siguen planteando de cómo manejamos este tema. Tenemos empleados que viajan, ¿verdad? Ya incluso pues la gente está viajando un poco más, pero entonces llegan y sus patronos le dicen, bueno, si tú viajaste, no importa dónde viajaste, te tienes que quedar 14 días en la casa, tu trabajo no puede ser remoto, por tal razón, tú no estás enfermo, realmente es una cuarentena preventiva, pues no hay licencia, no tengo pues incluso la federal, que aún así no aplicaría, pues tampoco la estatal nueva, porque realmente no es una sospecha. O sea, me pregunté, ¿qué hago? Pues entonces, ¿qué lo cargo? ¿Me quedan vacaciones? Pues será vacaciones, y si no me quedan, ¿qué hago? Sí, como tú dices, una alternativa es cargar las vacaciones o alguna otra licencia especial que tenga ese patrono. Si no hay sitio alguno donde cargarlo, el patrono pudiese considerar, si lo desea, darle un adelanto de ingresos. En la economía, en el periodo económico que estamos viviendo, quizás eso sea difícil y algunos patronos lo estrangularían. No es que el empleado tenga un derecho a exigir ese adelanto, es si el patrono quiere. Y el empleado debe saber, por ejemplo, que si no tiene ninguna otra licencia y no puede trabajar porque está en una cuarentena, ¿verdad?, el patrón no se permite trabajar, pues a lo mejor puede solicitar los beneficios del desempleo. Pero el patrono sí puede decirle a una persona que acaba de bajarse de un avión, te quedas en 14 días en tu casa, hasta tanto, ¿verdad?, no presentes síntomas y regreses. Sí, ciertamente. Porque tenemos otro problema, Sanabria, es el problema de las pruebas. Sí. Estaba ocurriendo mucho también que, por ejemplo, pues alguien me dio negativo, pero sucede que detrás de eso me dice, bueno, yo di negativo a la prueba, pero mi esposo, o sea, que duerme conmigo y está en mi casa todos los días, dio positivo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la realidad es que ese negativo no funciona. Te tengo que volver a hacer la prueba para entonces traerte, o no, simplemente te vas a tener que quedar en cuarentena porque obviamente tú vives con tu marido. Entonces, ¿qué licencia? Entonces, ¿qué voy a hacer durante ese término? Ahí sí se consideraría sospecha porque vives con alguien que tiene, pero entonces si es sospecha,
¿qué evidencia los patronos tienen que solicitarle? Bueno, para los casos de sospecha, un certificado médico donde el facultativo médico acredite que esta persona o tiene o está bajo sospecha de tener los síntomas por las circunstancias que tú describes, eso es una alternativa. Ciertamente el patrono puede exigirle que se quede en la casa en cuarentena porque el patrono tiene el deber de proteger a los demás de cualquier potencial contagio. Así que no sé si contesté tu pregunta, ¿verdad? Pero sí, bueno, obviamente en el caso de la evidencia del certificado médico, pues sí, porque me imagino yo que si tienes algún cónyuge, ¿no?, que en la casa dio positivo, pues el médico por default debería darle ese término también de cuarentena a la persona que vive en el mismo techo. Y después un certificado médico del doctor dándole el alta o la prueba de laboratorio que refleje que la persona está arrojando negativo al COVID. Tú sabes que en días recientes también se desarrolló una nueva prueba diagnóstica, y cuando digo diagnóstica es que como la PCR o la molecular, esta prueba diagnóstica que se conoce como la prueba antígenos, sí identifica la presencia del virus en tiempo real en la sangre y te sirve para medir eso, aunque arroja un poco más de falsos positivos y negativos que la molecular, ¿verdad? Pero ciertamente esta prueba, que es más accesible económicamente, se puede exigir también o se le puede pedir al empleado que presente resultados de la misma, no la serológica, que esa no elimina el riesgo y todo el mundo sabe que no mide la presencia del virus, sino mide otras cosas necesariamente, la creación de anticuerpos, etcétera. Así que en cuanto a la evidencia que yo puedo solicitar, aparte del certificado médico que acredite lo que hablamos, pues mira, el resultado de laboratorio, mejor es el certificado del alta del médico, como estábamos hablando antes del programa, pero eso en esencia. No, y la realidad es que esto es cambia, porque de repente, pues, otra cosa, yo tuve contacto hoy y mañana salí negativo, pero la realidad es que la prueba se recomienda que se haga mínimo 5 o 7 días después que tuviste el último contacto para que realmente saber que esa prueba dé resultado correcto. Complicado, pero pues hay que mirar, como siempre les menciono, caso a caso. Muchas veces hacen consulta y la realidad es que podernos poner ese papel es mucho más específico, ¿no?, más robusto, el poder dar una respuesta si no conocemos el patrón, la cantidad de empleados, las situaciones que hay, caso a caso, como siempre menciono. Pero agradezco mil al licenciado Sanabria, que siempre nos acompaña y nos da información. Así que de seguro lo tendremos pronto, porque una vez llegue la vacuna van a venir muchas otras preguntas. Así que gracias por estar con nosotros, Muchas Sanabria. Gracias, Jessica, claro que sí. Esto es Recursos Humanos con Calle.